Ya está grabando. Uy, está grabando. Yo no hace falta que grabe el Zoom, ¿no? Vale. Pues hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que Miguel y yo, hola Miguel, ¡Hola! vamos a hablar de las Navidades. Además es un momento muy curioso. Explica por qué, Miguel. Resulta que, aunque es tiempo de Navidad, Irene y yo este año vamos a tener que pasarlas encerrados en nuestras habitaciones porque hemos dado positivo por coronavirus. Bien, entonces todo lo que os vamos a contar hoy no lo vamos a poder hacer, porque ni nos podemos reunir con nuestras familias, ni podemos hacer todas las tradiciones de las que vamos a hablar. Pero bueno, esperemos que el año que viene podamos celebrarlo. Bueno, Miguel es un muy buen amigo mío, que nos conocemos pues desde el instituto, o sea, desde que tenemos 12, 13 años, y él vive en Inglaterra. Y hoy me va a ayudar a contaros qué es lo que vamos haciendo en cada momento clave de las Navidades. ¿Estás listo, Miguel? Estoy listo, preparado. Venga, pues empezamos. Primero quería que habláramos un poco de lo largas que son las Navidades, ¿no te parece, Miguel? En comparación a lo mejor con otros países, en España, ¿cuánto podemos decir que dura el periodo de Navidad? Sí, estoy de acuerdo contigo. Es muchísimo más largo que, por ejemplo, en Inglaterra, que es donde vivo yo. Porque en Inglaterra realmente las Navidades acaban el día 26 de diciembre, que es el día, se conoce como Boxing Day. Pero quizá algunos celebran también Año Nuevo y el día 1 de diciembre se acabó las Navidades. Si el día 2 es lunes, toca trabajar. Sin embargo, en España duran mucho más, por lo menos una semana más, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es verdad que terminamos el colegio o los trabajos, sí que se acaban el 24 muchas veces, 23-24, pero luego hasta que todo vuelve a la normalidad es por lo menos el día 6 o 7 de enero. En España tenemos la tradición de los Reyes Magos, que fueron, según la Biblia y según la tradición cristiana, fueron tres sabios que fueron a visitar al niño Jesús en el pesebre y le llevaron regalos. Y entonces en España celebramos parecido. Los Reyes Magos vienen a traer regalos a los niños de España. O no sé si también en Sudamérica se celebra. No lo sé, si alguien lo sabe que nos lo cuente. Y eso ocurre el 5, la noche del 5 de enero, ¿no? Vale, pues hemos empezado hablando de la última fiesta de la que celebramos al final de las Navidades. ¿Hay algo más que quieras añadir a cómo celebramos esa fiesta? Además de lo más importante, que es que por la noche los Reyes Magos vienen y dejan regalos y al día siguiente los niños se los encuentran. ¿Pero qué se hace la tarde de antes o qué hacen los niños la tarde de antes? Yo iba a decir que lo más importante de la fiesta de los Reyes Magos es el roscón de Reyes, que es uno de los dulces más típicos de Navidad. Solamente se come en estas fechas porque lleva muchísimo tiempo de elaboración y entonces no se puede encontrar en ningún otro momento del año, pero es un roscón, es un bizcocho redondo con forma de corona y suele a veces estar relleno, a veces no, suele llevar adornos por encima y a veces lleva algún regalo o alguna sorpresa dentro, ¿no? De manera tradicional y quien lo encuentra o bien tiene la suerte de que le ha tocado el regalo o también puede ser que te toque pagar el roscón. Sí, nunca me he enterado muy bien de esa tradición, pero creo que en el roscón, envuelto dentro de este bizcocho circular, hay o un muñequito, hay dos cosas creo, un muñequito y un haba, como una judía. Entonces si te toca el muñequito, pues qué alegría, te llevas un regalito, y si te toca el haba, tienes que pagar el roscón. Eso dicen. ¿Te gusta el roscón de Reyes? A mí en general el dulce no me vuelve loco, pero el roscón de Reyes está muy bueno. Además se puede encontrar relleno de nata o relleno de chocolate o de crema y hay gustos para todas las personas. A mí no es el bollo que más me guste. A veces está seco, a veces, pero es mi opinión. Vale, pues... Pero eso es porque hay que mojarlo en chocolate. Esa es la clave. Claro. Es que esa es casi otra tradición, ¿no? Desayunar el día de Reyes, roscón con chocolate. Es verdad. Y la tarde de antes. ¿Qué hacías tú cuando eras niño, Miguel? La tarde de antes. Bueno, estar muy nervioso porque iban a venir los Reyes cargados de regalos
Y lo que yo diría que es más tradicional en España es ir a la cabalgata de Reyes, que son unos desfiles que se hacen prácticamente en todas las ciudades y pueblos de España, en los que puedes ver a los Reyes Magos y a sus pajes. A veces hay camellos o hay caballos, o a veces tiran caramelos los reyes, a veces traen regalos. Efectivamente. Y vamos a una fiesta antes, la que se celebra la noche del 31 de diciembre y al día siguiente, el 1 de enero. ¿Cómo se llama la noche del 31, Miguel? En España la conocemos como Nochevieja. Tenemos Nochebuena, que es el día 24 de diciembre, la víspera de Navidad, y el 31 lo llamamos Nochevieja. Y se celebra que el año se acaba y empieza un año nuevo, a las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche tenemos una tradición muy graciosa, a mí no se me ocurre otra palabra, e incluso peligrosa. Yo creo que es hasta peligroso. ¿Qué hacemos a las 12 de la noche? Probablemente alguien haya muerto alguna vez intentando comerse las 12 uvas de la suerte, que comemos siempre. Son los últimos 12 segundos, los últimos 12 segundos del año en los que hay que comerse una uva en cada uno de esos segundos, y la tradición dice que si no lo haces bien y a tiempo, el año siguiente a lo mejor no tienes buena suerte. Y lo hacemos al son de las campanas de un reloj de un ayuntamiento. Normalmente en todas las familias españolas se pone la tele 5 minutos antes de las 12 y en la televisión, en todas las cadenas de televisión españolas están grabando un reloj de algún ayuntamiento, normalmente de la Puerta del Sol, que es el que está en Madrid. Es el que suele salir siempre, es el más famoso, el de la Puerta del Sol de Madrid. Y cada vez que suena te tienes que comer una, pero va muy rápido, porque 12 segundos son muy pocos segundos. Yo tengo que reconocer que pocos años consigo terminar las uvas, pero tú seguro que sí. ¿A que sí? Sí, el único año que no me he comido las uvas en toda mi vida fue el año nuevo de 2019 a 2020 y después en marzo empezó la pandemia. Yo lo siento mucho porque quizás sea culpa de mi familia. Sí, es culpa nuestra. Estábamos de viaje fuera en el extranjero, en Vietnam, y bueno, pues allí no se estila lo de comer las uvas, porque yo creo que es una tradición exclusivamente española. Y bueno, pues este año tenemos que aprender, Miguel, y si, aunque no estemos con nuestra familia todavía el día 31, porque claro, no lo sabemos, Miguel y yo somos positivos en COVID, pero no sabemos hasta cuándo. Bueno, pues aunque estemos solos, nos comemos las uvas, ¿vale, Berni? Sí, yo ya no me las salto ningún año más, por si acaso. Y, claro, y la noche del 31 cenamos juntos y luego el 1 cenamos juntos, quiero decir, con la familia, ¿no? En España también yo siento que las Navidades son muy familiares. ¿Qué opinas, Miguel? Sí, totalmente. Sí, siempre yo diría que la cultura española nos hace disfrutar mucho de la compañía de nuestras familias, de nuestros amigos. Aprovechamos las Navidades para ir a cenar con todo el mundo, ir de viaje, pero estar siempre con nuestros amigos, con nuestra familia. Y de hecho, es que nos juntamos prácticamente día sí día también, porque celebramos el día 24 y te juntas con tu familia a cenar. El día 25 otra vez a comer. El día 31 a cenar. El día 1 a comer. El día de Reyes igual, siempre, continuamente. Estamos siempre cenando, comiendo, bebiendo y disfrutando de nuestra familia. Sí, a mí me parece muy bonito. Y ya la fecha que nos queda es esa, es la noche del 24, que como tú has dicho, lo mismo, cenamos todos juntos, es la primera vez que nos reunimos y se hace una cena un poco especial, y yo te quería preguntar si hay un plato típico para la cena del 24, porque cuando yo pienso, por ejemplo, en Acción de Gracias, que es una fiesta típica de América, se me ocurre el pavo directamente, porque comen pavo. ¿En España hay un plato así típico o no? Simplemente es comida buena y ya está. Yo creo que en España, como es un país que tiene mucha riqueza gastronómica y tiene muchos platos típicos, casi en cada ciudad hay diferente gastronomía. Yo creo que eso luego se traduce también con la cena de Navidad. Y es que es verdad que hay platos que se repiten mucho en diferentes casas. Yo creo que no hay un plato único que todo el mundo coma. Sí pienso, por ejemplo, que se suele comer algo tipo una sopa, un caldo de pescado o de pollo, algo así, y luego quizá algo de carne o de pescado, pero no está tan definido
como por ejemplo el ejemplo que has puesto tú, que está clarísimo, ¿no? Y luego los dulces yo creo que sí que a lo mejor es más, lo ancho y largo de todo el país sí que se suelen tomar turrón y polvorones. Yo diría, ¿no? Sí, turrón, polvorones, hay más, ¿eh? Lo que pasa es que como no nos gusta mucho el dulce no nos acordamos. A mí tampoco me gusta mucho el dulce, pero están los mazapanes también, que es lo que menos me gusta a mí. Sí, a mí, bueno, me puedo comer uno, está demasiado dulce para mí, pero está rico. No, dime. Que creo que en general, si todos los dulces durante el año son dulces, los de Navidad son extra dulces, ¿no? Sí, sí. No sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es como si tuvieran más azúcar o no sé qué pasa. Y a mí me cansan mucho más, es verdad. Yo creo que como es una celebración tan especial y a la gente normal le gusta mucho el dulce, tendrías que haber llamado a otro invitado, Irene. Yo no soy la persona adecuada para hablar de dulces navideños. Ya es cierto. Pero sí que eres la persona adecuada para que nos expliques también qué pasa el 28 de diciembre. Si es que te acuerdas, porque es un día que a lo mejor pasa desapercibido, pero para los niños también es un día divertido. Bueno, y en la prensa a veces también hacen algo especial el 28 de diciembre. ¿Ya Sí, sabes qué es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Sí, efectivamente. Explícanoslo. Sí, la tradición cristiana católica, que es la religión mayoritaria en España, dice que el día 28 de diciembre el rey Herodes, que era el rey que gobernaba en la época en la que Jesús nació, decidió que para eliminar la posibilidad de que hubiera un nuevo rey, que se suponía que era Jesús, decidió mandar asesinar a todos los niños menores de 2 años, creo, o algo así. No recuerdo bien. Entonces se llama los santos inocentes porque murieron muchos niños que eran inocentes, eran niños pequeños que no habían sido malos o no habían hecho malo. No entiendo muy bien la relación con la manera de celebrarlo hoy en día. Es un día en el que se hacen bromas. Todo tipo de bromas, a quien puedas, como puedas, y le gastas alguna bromilla pues de cualquier tipo, la verdad. Cuando eres pequeño a lo mejor un poco más infantiles, y ahora que eres más mayor te acuerdas otro tipo de bromas con un poquito más de, de peligro, pero sí, se gastan bromas. Y corresponde con el 28 de abril, ¿no? En los países anglosajones. No, el 1 de abril. Ah, El 1 de abril. Es como la fiesta equivalente en la que se gastan bromas. No sé muy bien por qué en España es el 28. Yo tampoco. Bueno, supongo que es que la palabra inocente significa que tú no eres culpable de algo, pero también eres una persona inocente cuando te crees algo que no es verdad, ¿no? Cuando alguien te cuenta una mentira y te la crees, o te hacen, ¿no? Sí. Entonces igual viene por ahí, ¿no? Eres inocente, no sé, porque te has Naif. creído la broma, ¿no? Es También verdad. puede... Sí, qué bueno, qué buena relación, probablemente. Y ahora vamos a intentar ponernos en la piel de una persona que nunca ha pasado las Navidades en España. Y viene y ve todo lo que hacemos, desde el día 24 hasta el día 6. ¿Qué crees que es lo que más le sorprendería o lo que más gracia le haría, lo más divertido? Yo creo que el momento de las uvas es muy simbólico de la Navidad en España. Yo diría, es muy icónico. Yo diría que quizás es lo que más representa, lo más diferente al resto de Navidades del mundo. Y si no, yo creo que los Reyes Magos. Cualquiera de esas dos cosas, igual la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid o de Barcelona, que son súper espectaculares, con los camellos, todas las carrozas que desfilan. No sé, quizá uno de esos dos momentos, yo diría. ¿Y tú? Sí, yo igual, pienso que las uvas, visto desde fuera, tienen que pensar que estamos locos, porque es un maltrato para nuestro cuerpo ahí comer tan rápido y con el riesgo de ahogarnos. Totalmente. Pero ¿Tú normalmente... pelas las uvas y quitas las pepitas antes de...? No, yo porque sí. es mucho trabajo. ¿Ah, sí? Pero, hombre, es que si no te mueres. Yo lo hago siempre. Yo antes de que empiece, pues digamos 15 minutos antes de empezar, me pongo, pelo mis uvas, le quito las pepitas para que estén listas y así ahorrarme un disgusto. Sí, casi las tragas, no tienes ni que masticarlos. Las tragas. Claro, claro. Pero es que con la piel y las pepitas no hay manera, eso no pasa.
Bueno, Miguel, pues ojalá nos comamos este año las uvas con nuestras familias. Ojalá demos Crucemos los negativo dedos, pronto. crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Muchas gracias por haber hecho este vídeo. Seguro que ayuda a mucha gente a aprender español y a aprender qué cosas hacemos en España, que es una época muy bonita, las Navidades, ¿no crees? La verdad es que sí, es una época muy bonita, así que feliz Navidad a todos. Muchas gracias por preguntarme si quería ayudarte con el vídeo. Yo encantado, porque además tengo que confesar que aunque yo soy nativo español, yo veo tus vídeos y a veces aprendo cosas del español que no sabía o que utilizaba de manera incorrecta. Así que yo también me declaro fan del canal. Pues si vosotros también, suscribíos, si no lo habéis hecho todavía, y contadnos qué es lo que más os ha gustado de este vídeo en los comentarios. Gracias, Miguel. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Irene. Chao, Hasta luego. adiós. Adiós.